La lección de hoy se llama el verbo, el nombre y el ángel. ¿Ok? Y ahí les puse, ya saben que me gusta el hebreo y el griego. El logos, el Hashem, el ángelos y el malak. Malak es la palabra ángel en hebreo. El logos es el verbo. El Hashem es literalmente significa el nombre en hebreo, porque vamos a hablar algo importante acerca del nombre de Dios el día de hoy. Ángelos y malak en hebreo, ¿ok? Entonces, dice al principio, para restaurar a las naciones ahora desamparadas, Dios crearía un nuevo pueblo, una nación para sí mismo. Ellos serían sus agentes, ¿cuáles ángeles? Sus agentes, para restablecer su reino en la tierra. Pero esta tarea demostraría ser una lucha atroz, ya que los otros dioses, los otros Elohim que ya vimos, y los pueblos bajo su dominio, se convertirían en enemigos feroces de Israel y de Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de Deuteronomio 32. Dios divide las naciones entre diferentes seres que van a estar gobernando y Dios decide él ahora tomarse un pueblo para él, para con poder restaurar la relación del mundo con él. Dice, el nuevo pueblo de Dios comenzaría con un hombre llamado Abraham, cuyo nombre se cambiaría más tarde por Abraham. Poco después del juicio de Babel, Dios lo visitaría. ¿Sale? Entonces, tenemos ahí a Abraham, padre de unos cuantos, padre de gentes, y Abraham, que significa padre de multitudes o de muchedumbres, ¿sale? Dios le cambia el nombre para significar lo que Dios quiere hacer en Abraham. Ok, vamos a ver en primer lugar los encuentros con el verbo. Dice, tendemos a pensar que los encuentros de Dios con Abraham eran como una voz del cielo o en la cabeza de Abraham, o quizás Dios vino en un sueño. La Biblia deja claro que Dios hacía esas cosas con los profetas y otras personas, pero eso no es lo que pasó con Abraham. Dios hizo algo más dramático, vino como hombre. Él y Abraham hablaron cara a cara. Vamos ahorita a ver los pasajes, pero debe quedarnos claro que Abraham, con quien se encontró, fue con Dios mismo en despierto, no en sueño, no estaba dormido, y estaba además hablando con él frente a frente, ¿ok? Entonces, ustedes me dicen, ¿ya le puedo pasar? Ya le puedo pasar. Esto no está tan complicado. Dice ahí, tenemos un indicio de esto en Génesis 12, ahora sí vamos a Génesis 12, por favor. 6 y 7. La Biblia dice que Dios se apareció a Abraham y después 3 capítulos más tarde dice nuevamente que Dios se le aparece. Judá. Da los audífonos. No, pues no ayuda con audífonos. Dice, esta vez Dios se llega a Abraham como la palabra del Señor en una visión. Entonces, vamos por favor a Génesis primero. ¿Quién me puede leer Génesis 12? Sagus, Génesis 12. ¿Lo leo? Sí. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, que le había aparecido. Ok, y capítulo 15, del 1 al 6, Marco. Yo lo tengo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que no fue una voz, que no fue nada más una voz en su cabeza la que habló con Abraham? ¿Cómo podemos saber? Marco leyó el pasaje, no les puedo decir yo. ¿Qué dice? O sea, el capítulo 15 dice muy claro, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. O
sea, lo que escuchó, con lo que trató Abraham fue con la palabra de Jehová. Hay que aclarar, porque de pronto pensamos, el ángel de Jehová, no. Aquí dice muy claramente que vino a él la palabra de Jehová y esta se le apareció en visión. Dice después, versículo, exacto. Dice después, versículo 4, vino a él palabra de Jehová nuevamente, no te heredará sino tu hijo. Y dice ahí, versículo 5, que lo llevó fuera, lo condujo y le dijo, mira los cielos. En el contexto estamos entendiendo que, y el versículo 6 es muy claro, y creyó a Jehová, no le creyó a la palabra, sino que él estaba bien consciente que lo que estaba hablando con él era Dios mismo. Dice ahí mismo en la siguiente diapositiva, esto no fue una voz en su cabeza, ya que la palabra llevó a Abraham hacia afuera y le mostró las estrellas para hacer hincapié de que su descendencia sería innumerable. Abraham no estaba escuchando una voz en su cabeza, alguien estaba con él y ese alguien lo guió hacia afuera, hacia el patio, hacia afuera de la tienda, donde quiera que estuviera, para mostrarle el cielo, ¿ok? Dice después, en otras ocasiones, Dios se le apareció a Abraham como un hombre, Génesis capítulo 18, e hizo lo mismo con Isaac, Génesis 26, el hijo que Dios le había prometido, y con Jacob, el hijo de Isaac, Génesis 28, Génesis 31 y Génesis 32. Ahora, en Génesis 18, por favor, si me acompañan, ya están ahí otra vez estos dos. 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y continúa la historia, ¿no? Y después viene a intervenir Abraham por Sodoma y Gomorra. Pero está claro que el Señor se le aparece en varias ocasiones a Abraham, se le aparece en varias ocasiones a Isaac, en varias ocasiones a Jacob. Jacob es a tal grado que incluso pelea, dice la palabra de Dios, que él tiene una batalla durante la noche y hasta el amanecer con el ángel de Dios y que termina dislocándole la cadera, y de ahí sabemos que Jacob era cojo, ¿no? Ajá, Rebe. Cuando dice que vino la palabra, estamos hablando del verbo. Estamos hablando del verbo. Vino la palabra. Eso, la palabra, nosotros nos vamos, era el verbo. Al verbo de Dios, a la palabra de Dios. Recordemos, ahora es que cuando prediqué acerca del verbo de Juan 1:1, les hacía ver, el verbo realmente está hablándonos de la palabra bara. Y la palabra bara es esta palabra que viene o proviene de Dios, ¿vale? Es esa idea, no tanto el verbo de Juan 1:1, ¿vale? Sí, pero en el Antiguo Testamento hablamos de la palabra directa de Dios, ¿ok? ¿Sale? ¿Puedo cambiar? Cuando dice que lo vio en visión, no es que se le reveló en visión, no es que la haya visto, ¿no? Simplemente es que la escuchaba. Se entiende en el principio que cuando vino la palabra de Dios, le llamó. Él atiende esa voz y algo sucede porque esa voz termina manifestándose físicamente. O sea, él sí vio algo. Él sí vio algo. A eso iba. La voz se manifiesta ya en persona. En una persona, pero esa persona es la palabra de Dios, la palabra de Jehová. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante porque vamos a hablar de Samuel. Dice, la palabra o voz de Dios, como una manera de expresar a Dios en forma humana, aparece en lugares inesperados. Primera de Samuel, capítulo 3, nos habla de niño Samuel. Todos conocemos, más o menos conocemos la historia de Samuel. Samuel continúa escuchando una voz. Samuel era un niño, está en casa del sacerdote, está aprendiendo el oficio de ser sacerdote y del servicio a Dios, y hay alguien que lo llama en la noche. Y él cree que es el sacerdote y va y le dice, ¿qué pasó? No, yo no te llamé, vete a dormir. Así está sucediendo durante toda la noche, hasta que llega un momento en que el sacerdote entiende que quien está llamando a Samuel es la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 3 de Samuel, de 1 Samuel, se nos dice claramente que la palabra de Dios escaseaba en esos días. O sea, Dios por ese momento, en ese periodo de tiempo, no le hablaba al pueblo.
Por eso es que es algo extraño lo que está sucediendo con Samuel. Porque Dios ni siquiera está buscando un profeta, no, Dios no le hablaba a los sacerdotes. Y sin embargo, Dios se presenta aquí con este niño y le empieza a hablar. Dice, el sacerdote con quien Samuel vivía y para quien trabajaba dedujo que se trataba de Dios. Ah. No, ya, que lo vuelva a ver. Pensé que le iba a poner nada abajo. No, ya, esto es todo. Calma. Hombre, lo bueno es que son amigas. Son amigas y rivales. Versículo 10 de 1 Samuel 3 dice, Dios volvió a Samuel y le dijo, entonces vino el Señor y se detuvo y le llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Sabemos que este era Dios en forma humana porque la descripción lo muestra estando de pie y porque al final del capítulo, 1 Samuel 19:21 dice, la palabra del Señor había tomado por costumbre aparecérsele a Samuel. Entonces, vamos a 1 Samuel, porque ¿ya? ¿Quién dice ya? Samuel 3, ¿quién? No, aparte de Augusto. 3:10. Primera. En el versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Versículo 10, por favor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, tu siervo oye. ¿Ok? Con quien está tratando Samuel es con la palabra de Dios, con su palabra. Pero el versículo es claro en decir que se paró junto a la cama de Samuel. ¿Sí? Es curioso porque nos está diciendo que la palabra de Dios tiene una forma. En este caso, no vamos a decir humana, vamos a decir humanoide. Porque hoy en los tiempos modernos eso sería más correcto. ¿Sale? Porque decir que es humano, no es humano, es la palabra de Dios. Pero tiene aspecto como de un ser humano. ¿Ok? Dice después. ¿Por qué sabes que es la palabra de Dios? Porque en el contexto de todo el pasaje se nos dice que solo vino a él la voz de Dios. Pero no es distinto porque aquí dice, y vino Jehová. Y vino Jehová y se paró como las otras veces. Dice ahora sí. Otro profeta a quien la palabra del Señor le venía de forma física era Jeremías. En Jeremías capítulo 1, donde fue llamado a ser profeta, Jeremías dice que la palabra vino a él y Jeremías identifica la palabra con Dios mismo. El Señor lo tocó con sus manos. Jeremías capítulo 1, versículos del 1 al 9. Jeremías 1. Dice en el versículo 1 las palabras de Jeremías, hijo de... Dice versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y le empieza a decir el Señor varias cosas. Y versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Pero lo que vino a él, según el versículo 4, es la palabra de Jehová. Pero esa palabra de Jehová llega un momento en que extiende su mano y toca la boca de Jeremías. Y dice que a través de eso le está poniendo sus palabras en su boca. Pero sí debe quedarnos claro, el contexto, aunque entendemos claramente que Dios es todo el tiempo el que está manifestándose, sí la Biblia enseña que hay momentos en que se manifiesta de una manera y esa manifestación, quiero aclarar, no es Dios en toda su gloria, voy a utilizar esa expresión. Porque Dios en toda su gloria, Dios no puede ser visto por nadie, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Cuando nosotros hablamos de que Dios se manifiesta, Él está poniendo un filtro, algo en medio de Él y el hombre, para que el hombre pueda racionalizar que está tratando con Dios. Porque si no, esto se volvería una locura, ¿ok? Es como un matemático cuando empieza a racionalizar los números y te das cuenta que los números, Señor, ¿por qué son infinitos? Y el concepto de infinito es un concepto de locura porque no acaba jamás. Pero después resulta que además hay infinitos mayores que otros infinitos, por ejemplo.
y tienes infinita cantidad de números que van del 0 al 1, ¿sale? Por ejemplo, pero esos números siempre van a ser menores que la cantidad infinita de números que hay del 1 al 2. Pero en ambos casos hay infinidad de números, son infinitos. Jamás se acaban. Si te metes a racionalizarlo, se te vuelve, el cerebro se te cose y se te hace aguadito. Porque es una locura. Quiero que entiendas, por eso no me meto mucho en esos de Moshe. Ya pasó ese tiempo. Pero llega el momento en que la palabra de Dios, si tú y yo tratáramos con Dios directamente, esto se volvería locura. Dios tiene que ponerse filtros para tratar con el hombre, y es en ese contexto que debemos entender que la palabra de Dios, según este pasaje, es la que se le está presentando a Jeremías, y que según el versículo 9, esa misma palabra extendió su mano. Jeremías entiende que es Dios mismo, pero obviamente no es la mano todopoderosa de Dios, es la mano del verbo o la palabra de Dios que está enfrente a él en ese momento. ¿Ok? Dice después, Dios en forma humana. Estas anteriores fueron tratos con Dios a través de su palabra. Dice ahora, la Biblia da indicio que ningún humano puede ver la esencia verdadera de Dios, la verdadera presencia, la gloria de Dios y seguir con vida. Cuando los personajes bíblicos tenían un encuentro físico con Dios, ellos esperaban morir. O sea, cuando a ellos se les presentaba alguna manifestación, siempre decían, voy a morir. Ay de mí, Señor, porque muero. Ay de mí, Señor, que soy muerto. Ay de mí, porque no soy digno de ver la gloria del Altísimo. Y cosas así, ¿no? Dice, no lo hicieron porque Dios filtraba su presencia a través de algo que la mente humana podía procesar. Un fuego, una nube, más frecuentemente lo que los muchos cristianos reconocemos como la forma de un hombre. ¿Okay? Dios muchas veces habló a través del fuego, por ejemplo, lo hizo con Moisés, pero también lo hizo a través del desierto. La columna de nube, de noche se volvía fuego, una columna de fuego, y de día era una columna de nube. Por la noche les daba calor para no morirse de frío en el desierto, y en el día les tapaba para que no se murieran de calor. Durante el día y la noche estaba alternando esta cosa encima de ellos, y ellos sabían que era Dios, ¿sale? Ese era su concepto. Dios está guardándome y está protegiéndome, y me está dando lo que necesito para sobrevivir en este tiempo. Uh-huh. Cuando se le aparece en el ángel de Jehová. Sí. Sí. De hecho, ahorita vamos a ir a eso. ¿Sí? Pero sí. ¿Ya puedo cambiar? Okay. ¿Tienes qué? Dice, en muchas ocasiones, la apariencia de Dios en forma humana está descrita como un encuentro con el ángel del Señor. Elohim Malak se le llama. Este ángel es un personaje familiar. Por ejemplo, él aparece a Moisés en una zarza ardiente. En Éxodo capítulo 3, si me acompañan, o si alguien va. Ahora sí, dice Saúl. ¿Quién? Éxodo 3, ya está ahí puesto, ya no lo tienes que leer. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Ok? O sea, lo que se le aparece no es Dios mismo, es el ángel de Jehová, que ahorita vamos a hablar un poquito más del ángel de Jehová. Y este ángel además no se le aparece en forma humana. Dice claramente que se le aparece en forma de llama de fuego y está en medio de una zarza. ¿Vale? A él le llama la atención que la zarza ardía y no se consumía. Ahora, cabe resaltar, no se consumía porque no era fuego, era un ser que hizo eso para llamar la atención de Abraham. ¿Vale? Porque muchas veces decimos, es que no se estaba consumiendo, o sea, estaba encendida y no estaba encendida. Hoy en día lo podríamos ver, entender aquellos que les gusta la edición de fotos y de videos. Tú tienes una foto de una zarza y después le agregas encima la animación de fuego. Son dos elementos que se ven físicamente como uno solo, pero están separados, realmente no están relacionados uno con el otro.
Eso es lo que está haciendo Dios en ese momento. Un montaje, pues, para pronto, para que Abraham fuera llamada su atención y pudieran ver qué estaba pasando. Para Abraham era locura, porque para Abraham no se estaba quemando. Claro, porque no era fuego lo que tenía frente a él, él estaba viendo al ángel de Jehová. Entonces Moisés dijo, perdón, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? No se quema. Ahí es algo raro, ¿no? Porque si Dios es fuego consumidor y Abraham, Moisés, está ve que no se consume. Es que, vuelvo a repetir, realmente no era fuego lo que él estaba viendo. Él lo que estaba viendo lo entendía como fuego. ¿Sale? Es así de simple. O sea, él lo que él veía, para él creía que era fuego. Realmente no sabemos qué era. Para él parecía como fuego. Es como cuando, ¿qué? Perdón. Cuando la pantalla pones una chimenea, es que tengas ahí el fuego, solo la estás viendo. Solo se ve como tal. ¿Sale? O sea, para él parecía como fuego. Pero no solo el caso de la chimenea. Puede suceder cuando tú escuchas un sonido, como pasó hoy en la mañana, y tú escuchas y tu cerebro en algunos casos trata de entender qué es porque nunca lo había escuchado, y él va a decirte, fue un portonazo, fue la bocina que tronó, fue el del bajo porque pues siempre la riega. No sé, alguna cosa va a pensar, tu cerebro en el instante en que no conoce lo que está viendo, lo interpreta como algo que no es. ¿Qué estaba viendo Moisés? Estaba viendo al ángel de Jehová. Para él en su cerebro eso parecía fuego, pero no necesariamente era fuego. Quizás es la forma que en ese momento estaba tomando. ¿Sale? Por ejemplo, los tres varones adentro del fuego, en el horno de fuego, Ajá. tampoco los consumía y era fuego. Claro, pero eso sí es una situación diferente, porque ahí sí era fuego. Ahí sí era fuego.